Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Marcioni y en este video voy a describir y voy a explicar el concepto de polimorfismo, uno de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? Cuando hablo de programación orientada a objetos, estoy haciendo referencia a un paradigma de programación ampliamente utilizado en la actualidad que se basa en la existencia se basa en la premisa, perdón, de que en mi aplicación, en mis programas, voy a tener un conjunto de objetos, ¿sí? Que van a describir el modelo de dominio que estoy ejemplificando de la vida real, es decir, ese conjunto de objetos van a simplificar y van a abstraer ese conjunto de entidades del mundo real que yo quiero modelar, ¿sí? Entonces, en resumen, yo voy a tener un conjunto de objetos que poseen un determinado estado encapsulado, ¿sí? Y un conjunto de operaciones que se denominan métodos por los cuales voy a alterar o modificar el estado de cada uno de los objetos, ¿sí? Es decir, la modificación del estado de los objetos se va a hacer a través de las operaciones que cada una de las instancias de ese objeto exponga públicamente, ¿sí? Y estos objetos están dispuestos dentro de una jerarquía de herencia, ¿sí? Como podemos ver en esta otra diapositiva. Y habiendo ya dicho estos conceptos, vamos a pasar rápidamente al concepto de polimorfismo. A mí me gusta dar una definición de polimorfismo que es un poco larga, pero vale la pena, ¿sí? El polimorfismo es la capacidad que tiene una variable de referencia, porque aquí dentro de la programación orientada a objetos y trabajar con objetos implica trabajar con variables de referencia, no con variables primitivas, ¿sí? Entonces, el polimorfismo es la capacidad que tiene una variable de referencia de apuntar a objetos de su mismo tipo o de su subtipo. Por ejemplo, aquí tenemos tres subtipos de este tipo transporte. La capacidad que tiene una variable de referencia de apuntar a objetos de su mismo tipo y de su subtipo y seleccionar el método, ¿sí? Del objeto que está apuntando en ese momento esa variable de referencia. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de un objeto de tipo transporte que expone dos métodos genéricos, acelerar y frenar, y los subtipos, como heredan de transporte, existe una relación de herencia entre auto y transporte, cohete y transporte y caballo y transporte. Estos tres tipos responden al concepto de transporte, son un transporte y cada uno implementa, ¿sí? Una forma de acelerar y frenar distinta. Bueno, el polimorfismo eh, me permite detectar, ¿sí? Este, y seleccionar el método que en ese momento esa variable de referencia está apuntando en memoria. Vamos rápidamente a un ejemplo dentro de un entorno de programación como es .NET. Aquí yo creé en realidad, cuatro clases que ya paso a comentar, ¿sí? Fíjense, en este caso yo creé una clase humano, espero que se pueda ver, acá voy a checar un poquito. Es una clase humano que es una clase abstracta, es decir, una clase que no se puede instanciar, ¿sí? Un humano que posee dos variables de ejemplar, que son raza y nombre, ¿sí? En este caso, fíjense que el humano posee una raza humano y posee dos propiedades que exponen estas variables de ejemplar públicamente, como son nombre y raza, ¿sí? Y además posee un método a saludar que también es abstracto por definición de la clase abstracta, es decir, nosotros no podríamos ni instanciar el objeto de tipo humano, ni seleccionar, ni apuntar y ejecutar esta operación mediante este método saludar porque no tendríamos una implementación. Si un humano a priori no podría saludar. Entonces, ¿cómo resolví y cómo fui desarrollando esta jerarquía de herencias? Es decir, existen un conjunto de objetos de la clase inglés, japonés y portugués que tienen una capacidad particular para poder saludar y para poder establecer su raza, ¿sí?
En este caso, fíjense que la clase de inglés es una clase que hereda de humano, es decir, hereda sus atributos y su comportamiento, pero no es una clase abstracta. Y existe un método saludar, es un método que en este caso, por ser la clase de inglés, va a saludar mediante el mensaje hello, ¿no? Entonces existe la clase japonés, que también hereda de humano, y que tiene la capacidad de establecer el valor de su raza y también saludar de otra determinada manera, ¿sí? Y un método portugués que todavía no tenemos implementado, ¿sí? Y que vamos a implementar juntos en este ejemplo. Entonces, el primer ejemplo de polimorfismo es el siguiente. Existen dos tipos de polimorfismo, por sobrecarga y por sobreescritura. En este primer ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de polimorfismo por em, sobreescritura, ¿sí? En la cual yo, de alguna manera, lo que hago aquí es sobreescribir el método saludar de mi clase padre humano y realizar una nueva implementación que sea inherente a la clase inglés es, digamos, esta implementación, ¿no? La posibilidad de saludar con el hello. Entonces, ante este modificador override, yo sobreescribo, ¿sí?, el método saludar de la clase padre y como inglés tengo esta nueva implementación. Lo mismo con japonés, que en realidad de saludar con hello, saluda con arigato. Esto es un ejemplo de una sobreescritura, ¿sí?, del método saludar. Para que un japonés y un inglés saluden, a mi método saludar de mi clase humano, la debo marcar como abstracta, ¿sí? Entonces, también podría, en realidad también podría, en este caso, para este lenguaje en particular, podría declararla como virtual. De esa manera le estoy diciendo a .NET que podría yo tener la capacidad en mis clases hijas de sobreescribirlas con el modificador override. Y ahora vamos a implementar, digamos, vamos a implementar esta nueva clase de portugués. Vamos a establecer en el método constructor las propiedades. Vamos a establecer, perdón, las variables de ejemplar a través de las propiedades. Es decir, vamos a decirle que, perdón, aquí vamos a decirle que mi raza va a ser portugués y que a su vez em, voy a implementar y voy a sobreescribir método saludar. Fíjense que ya me lo ofrece eh, el IDE, y acá le voy a decir, en realidad, que un portugués va a saludar con un buen día, ¿sí? Entonces, tengo mi implementación. Este es el primer ejemplo de polimorfismo, polimorfismo por sobreescritura. Ahora, ¿qué pasa si en realidad yo quiero implementar un nuevo método, ¿sí?, que sea, vamos a dar un nombre genérico, ¿no? Método solo, eh, solo en clase portugués, ¿sí? Este es un método en particular que en realidad, a ver, disculpen, tengo acá un problema con el teclado. Public Void, método solo en clase portugués. Este es un método que solo se implementa en la clase portugués y que va a realizar X acción. Ahora, existe otra manera de poder aplicar el concepto de polimorfismo, pero no por sobreescritura, como habíamos visto en esta relación de herencia, sino, eh, sino por sobrecarga, ¿sí? Es la otra opción de poder aplicar el polimorfismo. ¿Qué implica esto? Nosotros, a través de una diferenciación en la firma del método, a través de sus parámetros, yo podría cambiar el conjunto de parámetros que tiene el método, y de esta manera puedo, la misma firma, pero con el mismo nombre, pero con distintos parámetros, yo estaría sobrecargando el método denominado método solo en clase portugués, ¿sí? Entonces, aquí
dentro de este método podríamos ejecutar una acción A y aquí otra acción diferente. Acá es un método void, con el cual no va a devolver ningún resultado, pero aquí vamos a en algún determinado momento ejecutar una acción B, o lo que sea, pero en realidad el segundo ejemplo tenemos aquí es que, y lo vamos a hacer ya, digamos, aquí con un ejemplo. Yo tengo el empleado número 1, ¿sí? Que es digamos, vamos a, vamos a hacer referencia a los using, ¿sí? Using test, polimorfismo, entities. Vamos a instanciar un objeto de tipo japonés, ¿sí? Y vamos a instanciar un objeto del tipo portugués, ¿sí? Eh, aquí a cada uno de estos le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner persona, ¿sí? Persona 1 y persona 2, ¿sí? Y vamos a seleccionar, vamos a escribir un mensaje y vamos a ejemplificar y cerrar este ejemplo, ¿sí? Persona 2, y vamos a simplemente llamar al método saludar de persona 1 y vamos a llamar al método saludar de persona 2. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar esta primera implementación. Está. Y al final vamos a setear un console de read key para que no se nos cierre la consola. Y vamos a demostrar en este caso el polimorfismo por sobreescritura y no por sobrecarga, porque no tenemos una implementación a priori, ¿sí? Vamos a compilar, vamos a ver que todo compile correctamente, y vamos a ejecutar. Tenemos un minuto. Aquí voy a aplicar una pequeña modificación por un error de tipeo. Voy a volver a compilar y volver a ejecutar. Porque en realidad había puesto la variable de persona 2 veces. Y aquí voy a demostrar, fíjense que aquí, digamos, si bien la variable de referencia es genérica, yo aquí podría haber puesto la variable humano como tipo y apuntar a un japonés y un portugués. Fíjense que, volviendo a la definición, yo estoy en tiempo de ejecución seleccionando el método saludar de cada una de las personas en función del tipo de objeto que está apuntando en ese momento la referencia, ¿sí? Espero que haya sido claro este concepto y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias por su atención.